Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montonero. El día de hoy queremos tratar una noticia que ha estremecido al mundo, un brutal, infable, inexplicable, un acto que solo puede asemejarse a los peores y más atroces momentos de la humanidad. Un grupo terrorista de Hamas ingresó a la frontera de la población civil israelí. Hemos visto todo por televisión, cómo se asesinaba a soldados, a civiles, cómo incluso se asesinaba y violaba a mujeres, se secuestraba a hombres ancianos, a mujeres, a niños, a soldados. Es decir, una deshumanización de la guerra que, más allá de la condena firme e inevitable que todo demócrata, que todo ciudadano debe hacer, que todo hombre de buena voluntad debería hacerlo en cualquier parte del mundo, nos lleva a preguntar por nuestra condición humana. ¿Qué es lo que nos lleva a que un sector de un país, de una sociedad, lleve a cometer este tipo de atrocidades? Alguna vez nos formulamos esta pregunta frente al Holocausto. El día de hoy nos tenemos que formular este tipo de preguntas frente al fundamentalismo islámico. Y son preguntas que los peruanos y los latinoamericanos también debemos formular, porque aquí en la región también hay relatos, narrativas, historias, fundamentalismos que fomentan la intolerancia. Pero luego de describir estos hechos que todos conocemos a través de las noticias y los cables internacionales, surge una pregunta. ¿Cuál es el futuro de Medio Oriente, sabiendo que Israel se ha declarado en estado de guerra y que está desarrollando una ofensiva militar sobre la Franja de Gaza? ¿Cuál es el futuro del Medio Oriente? ¿Cuál es la situación de Israel? La situación del pueblo palestino, que con este ataque terrorista solo ha ganado más miseria, más hambre, más muerte, más exclusión. Y por otro lado, ¿cuál es la situación del mundo? Todos sabemos que detrás de Hamas, en la frontera de Gaza, y detrás de Hezbollah, en la frontera con el Líbano, está Irán. Y bueno, el portaaviones Gerald Ford de los Estados Unidos se ha trasladado hacia las costas de Gaza. Esto nos revela que el conflicto o el ataque terrorista ha desatado un escenario regional y mundial. Y surge una inevitable pregunta. ¿Está en peligro la paz mundial? Bueno, tenemos que reflexionar estos temas que, aunque parezcan lejanos, están demasiado cerca. El eje bolivariano, la amenaza totalitaria en la región, tiene que ver con relaciones con Irán, con un eje no occidental, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y eso también está en juego en el Medio Oriente. En fin, preguntas que el día de hoy queremos absolver y por eso hemos convocado al doctor Francisco Tudela. Él es ex canciller de la República, académico, historiador e intelectual de reconocida, larga trayectoria en el país y sobre todo un internacionalista de estudios muy profundos y de análisis muy discretos. Buenas tardes, doctor Tudela. Gracias por el diálogo. Muy buenas tardes, Víctor Andrés. Encantado de estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Es cierto, atravesamos un momento terrible en la historia del siglo XXI y un hito en la historia del siglo XXI. Yo creo que respecto a lo que tú has dicho, antes de pasar a la estación de preguntas, como se dice en la vida parlamentaria, lo que hay que decir enfáticamente es que cuando hay una gran operación terrorista como la que Hamas ha llevado a cabo contra civiles israelíes, ha atacado 22 localidades en Israel, ha matado a niños en las camas, a mujeres, a ancianos, ha secuestrado personas. Hay unidades del ejército israelí que en la defensa de sus posiciones han sido casi aniquiladas. El terrorismo no
constituye una acción militar, porque las acciones militares se rigen por las leyes de la guerra. Hay prisioneros, no se mata a mujeres y niños y ancianos, la guerra es entre combatientes. Esto es la negación de todo eso. El terrorismo, sea en la Franja de Gaza, donde hemos visto estas atrocidades desde el sábado, sea en América Latina, en Colombia, en el Perú, sea en cualquier lugar del mundo, es una acción criminal. Es una acción criminal que puede requerir, debido a su magnitud, la acción militar por parte de la sociedad y el Estado agredidos. Pero no se trata de una guerra, se trata de una lucha contra organizaciones criminales. Y eso debe quedar muy claro. De acuerdo, doctor Pudela, ¿qué opinión le merece la posición? Yo estoy impresionado de la posición del progresismo mundial, tanto europeo, pero sobre todo latinoamericano, el silencio, incluso el apoyo de Petro ha lanzado un tuit de apoyo al pueblo palestino. El silencio de gobiernos como el de Boric o el de Manuel López Obrador. Esta argumentación o este argumento que señala que en la región hay una violencia acumulada, que hay un proceso, es el proceso de colonización más largo del siglo XX, y que lo único que ha sucedido es que ha explotado la presión de la olla. La olla estaba con tanta presión que ha explotado y supuestamente eso se expresa en este acto terrorista sin nombre que algunos se niegan a condenar. ¿Qué comentario le merece este tipo de aproximación que no tiene una visión moral No, sobre ese? es una aproximación reduccionista, simplista, para fines de desinformación y para fines de movilización emocional. El terrorismo es el terrorismo. Palestina tiene evidentemente problemas muy graves. Tiene problemas muy graves porque no ha logrado consolidar un Estado nacional, pero tiene una autoridad autónoma palestina. Está territorialmente dividida en dos, la zona de Cisjordania y la zona de la Franja de Gaza, y hay dos gobiernos palestinos. Entonces, hacer de cuenta que Palestina es una unidad es una falacia en este caso. La Franja de Gaza es gobernada desde el año 2006 por un movimiento terrorista que irónicamente ganó las elecciones del 2006, cosa que no debe extrañarnos a los peruanos. Ganó las elecciones en el 2006 y no se ha movido del poder desde entonces. Ese movimiento es Hamas, es un movimiento yihadista, fundamentalista islámico, nacionalista, que quiere conquistar todo el Estado de Israel, exterminar al pueblo judío y crear una capital de este Estado islámico palestino en Jerusalén. Esa no es la visión de la Autoridad Nacional Palestina que está en Cisjordania y de su presidente estatal Mahmoud Abbas, que no comparte este punto de vista. Y entonces no se puede hablar de una unidad palestina. Yo creo que muchísimos palestinos están horrorizados frente a lo que ha sucedido a partir del sábado, cosa que no tiene ninguna justificación y que parece más bien servir al interés de otras potencias que al interés del pueblo palestino. A mí no me extraña que la izquierda antiguamente marxista o neomarxista, pero fundamentalmente la misma base humana del extremismo comunista del pasado y neocomunista de hoy, de los socialoprogres o como quiera llamárseles, la base humana es la misma a lo largo de todo el siglo XX, el siglo XXI. Siempre han apoyado al terrorismo
bajo el argumento que se trataba de movimientos de liberación. Se trate de las Brigadas Rosas en Italia, se trate de la etapa terrorista de la Organización de Liberación Palestina, se trate de las FARC, se trate del Sendero Luminoso, la izquierda mundial y las potencias rectoras de ese mundo, como fueron la Unión Soviética, siempre mantuvieron silencio respecto a esto y naturalmente tratar de aprovechar la situación. El que se alineen con la causa palestina nos lleva a hacer una pregunta. ¿Cuál causa palestina? La de Mahmoud Abbas, que trata de llevar a cabo un proceso político nacido de los acuerdos de Oslo para tratar de llegar a alguna fórmula final de estatalidad palestina, o la Palestina de Ismael Haniyeh, el líder de Hamas, el líder de una organización terrorista, listado como organización terrorista por una multiplicidad de estados, y que ha emprendido un ataque sin precedentes en su crueldad y su bajeza, matando a gente inocente. ¿Con cuál de las dos Palestinas se está solidarizando Gustavo Petro? ¿Con cuál de las dos Palestinas se solidariza el silencio de la izquierda latinoamericana? Eso es muy importante determinar. Ahora, la izquierda latinoamericana siempre ha sido pro-terrorista y pro-guerrillera, que sobre eso no quepa ninguna duda. Entonces, esto no es nuevo, es una herencia del siglo XX. De acuerdo, doctor Tudela. Ahora, digamos, me gustaría preguntarle cómo se imagina usted la continuidad de este escenario en los próximos días, antes de preguntarle sobre el escenario regional y también la posibilidad de un escenario mundial. Hay un escenario mundial detrás de este ataque terrorista. Pero antes de eso, quisiera preguntarle, ¿cómo se imagina usted que Israel va a resolver esto? Porque, digamos, las imágenes son realmente, es como si el ISIS, el Estado Islámico, que cortaba cabezas en vivo y en directo a través de las redes sociales, se hubiera trasladado a la frontera israelí, a la población civil israelí. Hemos visto cómo se decapitaban soldados muertos, cómo se disparaba a fuego abierto a jóvenes en una fiesta, 250. 700 muertos se cuentan del lado israelí y más de 400 al, digamos, al cierre de al cierre de la mañana del día de hoy, pero las cosas se van a agravar. La Franja de Gaza tiene 2 millones de habitantes. Y ahí, Es un territorio muy pequeño. Yo sí, no sé cuál será su dimensión, pero será unos 200, 250 kilómetros cuadrados, no más. Es un territorio muy pequeño, poblado por alrededor de 2.040.000 personas, 400.000 personas. Esta población es mayoritariamente joven, el 50% son personas que tienen 19 años o menos, que están siendo educados en, estas condiciones atroces de vida, de hacinamiento urbano, y además a raíz de la crisis de los túneles y todo el bombardeo de los misiles en el año 2007, está Gaza sometida a un bloqueo. Y entonces, evidentemente, si el ejército israelí, que ya ha reunido 100.000 soldados en la frontera con la Franja de Gaza, penetra en la Franja de Gaza para exterminar a los focos de terroristas de Hamas, el daño colateral que eso va a causar va a ser muy alto, van a morir muchos civiles. Pero por el otro lado, ¿qué puede hacer el Estado de Israel? El Estado de Israel tampoco puede dejarse exterminar. Si el Estado de Israel muestra que no tiene determinación en combatir a los terroristas que lo han agredido en esta forma sin precedentes, yo creo que es el ataque terrorista más grande, no del siglo XX,
sino probablemente el ataque terrorista más grande de la historia, como ataque terrorista. Si el Estado de Israel no muestra fuerza y determinación para defender a su sociedad y su población, lo que va a hacer es debilitarla y el Estado de Israel va a correr grandes riesgos. Y entonces es evidente que tienen que defenderse. Por el otro lado, la situación de la población palestina sometida a la tiranía islámica de Hamas en la franja de Gaza también es terrible y parte el corazón, porque este hacinamiento de personas en medio de los combates que necesariamente van a venir va a traer la muerte de muchísimos inocentes. Y entonces es como una tragedia griega en la cual, si bien el Estado de Israel cumple su deber al defender a su población y destruir la amenaza a su sociedad, por el otro lado, eso genera más odio, más propaganda internacional contra el Estado de Israel y complica la situación del Oriente Medio porque en el contexto del mundo árabe, pues evidentemente la simpatía de muchísima gente del mundo árabe es con la situación de los palestinos en la franja de Gaza porque viven en condiciones de miseria, en condiciones Ahora, difíciles. doctor Tudela, Y entonces eso desestabiliza, con esto acabo, los acuerdos diplomáticos que se han alcanzado desde los acuerdos de Oslo, pasando por los acuerdos de Abraham, hasta ahora en que habían conversaciones mediadas por los Estados Unidos entre Israel y Arabia Saudita para buscar el reconocimiento de Israel. Creo yo que todo eso, a raíz de este gigantesco ataque terrorista, se archiva. La pregunta que debemos hacernos entonces es ¿a quién le conviene que se archiven los procesos de paz e integración en el Medio Oriente? ahora, todo parece indicar que el terrorismo va a dejar de ser fuente de muerte, de pobreza para los palestinos y para el Medio Oriente, cuando los propios palestinos también se enfrenten, condenen abiertamente este terrorismo e inicien un camino diferente. Pero ya usted ya ha tocado el tablero del Medio Oriente, ¿no? El tablero del Medio Oriente. Bueno, otra de las cosas que se conocía era que avanzaba digamos, un camino de relaciones diplomáticas entre Israel y Arabia Saudita. Otra de las cosas que se ha conocido es que Egipto está tratando de encontrar algún camino que evite la escalada de la violencia. Y mientras tanto, Irán, digamos, se frota las manos por el desarrollo de los acontecimientos. El tablero, el avispero del Medio Oriente ha sido pateado, como se dice, ¿no? Y los espacios del mundo diplomático se han diluido y asoma el escenario de la guerra. ¿Cuál es su impresión estrictamente del escenario del Medio Oriente, el papel de los países? Egipto, por ejemplo, podría cumplir un papel diferente. ¿Qué se imagina usted, doctor Tudela? Egipto firmó los acuerdos de Camp David, reconoció al Estado de Israel, firmó la paz. Eso le costó la vida al presidente Anwar el-Sadat, que fue asesinado por la hermandad musulmana. Después la hermandad musulmana llegó al poder hace pocos años con la primavera árabe, pero finalmente el ejército egipcio reaccionó a tiempo para que no se establezca un régimen islámico radical en Egipto y naturalmente Egipto tiene una posición mediatizada en el tablero del Medio Oriente porque ha sido criticado por muchos sectores de los países árabes por haberse arriesgado a firmar la paz con Israel. Sin embargo, creo que justamente esa relación de paz con Israel le permite a Egipto ser un interlocutor eficaz con los países árabes que no tienen relaciones con el Estado de Israel. Otro actor clave es Turquía. Turquía, de ser un Estado laico, ha ido derivando a ser un Estado islámico moderado
sunita, y el presidente del Congreso turco ha manifestado que la única solución a esta crisis es crear un Estado separado palestino. Pero naturalmente del dicho al hecho hay mucho trecho. Esto probablemente era factible pensarlo en 1946. Pero después de la fórmula que se adoptó para la creación del Estado de Israel y del Estado palestino, metidos como en una muñeca rusa, uno dentro del otro, con un Jerusalén gestionado por las Naciones Unidas, una fórmula imposible en la realidad, es muy difícil pensar ahora en que esa fórmula pueda encontrarse con facilidad o con posibilidad de ser real. Y luego Arabia Saudita es otro país que juega un rol importantísimo, pero no hay que olvidar que ha resuelto sus problemas con Irán a través de una mediación china, que tiene un acercamiento importante a la China y que por lo tanto los equilibrios del mundo como se conocieron en el último tercio del siglo XX y la primera década del siglo XXI no son los mismos hoy en día. Yo no creo que de esto surja una guerra mundial. Lo que sí creo es que es un tablero de ajedrez que tiene extremos lejanos. Y voy a dar un ejemplo. Los Estados Unidos, he visto en el website del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, van a destinar $1.000 millones al reequipamiento del domo de hierro de la defensa antimisilística de Israel, en la cual participaron Raytheon, Lockheed, una serie de empresas del complejo industrial militar norteamericano. Al mismo tiempo, la movilización de la fuerza de tareas dentro de la cual está el portaaviones Gerald Ford, porque una fuerza de tareas tiene submarinos, cruceros de defensa antiaérea, en fin, una serie de elementos destructores, fragatas, en fin, una serie de plataformas de combate que acompañan al portaaviones. Evidentemente tiene un costo enorme movilizar una fuerza así. Y luego el presidente Biden ha dado un discurso a los Estados Unidos en el cual se ha comprometido a brindar ayuda militar, porque evidentemente la Fuerza Aérea Israelí usa aviones F-16, en fin, hay una serie de armamento, Se puede, equipo, doctor Turel, etcétera, que hay que abastecer a Israel. Entonces yo me pregunto que si en el orden de prioridades del proyecto de defensa nacional de los Estados Unidos, Israel está en primer lugar después de los propios Estados Unidos, jugando ajedrez en un tablero global, no solo en el gran tablero del Mediterráneo oriental, sino que este tablero llega al Mar Negro, llega a la China, llega a América Latina. Acá estamos jugando un juego de equilibrios de poder global y mundial. Cuando se produce un desequilibrio grave en algún punto, eso afecta por sus repercusiones económicas y militares lo que sucede en otros puntos del globo. ahora, doctor Turela, usted señala que esto podría corresponder a un tablero mundial, es decir, este eje, China, Irán, Rusia, de una u otra manera usted está señalando que podría estar detrás de este tipo de planificación, porque al menos lo de Irán sí parece confirmarse, ¿no? Lo de Irán está confirmado, hay un apoyo real. Irán tiene una suerte de alianza con Rusia. Rusia está empeñada en romper la hegemonía no solo monetaria, eh, sino también política de Occidente. La ampliación de los BRICS
dentro de los BRICS, a Egipto, que han sido aliados de los Estados Unidos o son aliados también de los Estados Unidos, muestra esa voluntad de resquebrajar la estructura, digamos, heredada del término de la Segunda Guerra Mundial, de la Conferencia de San Francisco, ya la de Bretton Woods colapsó, y lo que se busca a través de los BRICS es crear un nuevo orden monetario mundial. Naturalmente, pero no cabe duda que estamos en un proceso de sustitución de Occidente que durará 50 o 100 años, pero que está definitivamente dirigido por un grupo de potencias, entre las cuales está la China, son beneficiarias de la Pero, crisis. doctor Tudela, pero sí se podría decir, por ejemplo, que si el portaaviones Gerald Ford o la Fuerza de Tarea de Estados Unidos no se acerca a la costa de la Franja de Gaza, si Estados Unidos o el actual imperio, para hablar en términos históricos, no hubiera movilizado esa fuerza, Oh, diría ¿no? Hugo Chávez. ¿No? O sea, pero imperio en el buen sentido, ¿no? No lo Doctor Tudela, Hermann los generales, Schreiber sí, se refería a los Estados Unidos como la República Imperial, igual así, Raymond Aron, eran pensadores que se daban cuenta que los Estados Unidos tenían vocación democrática y republicana, eran reacios a considerarse un imperio por sus convicciones liberales, y así sin es. embargo la realidad les había tirado encima la obligación de ser un imperio. Así es, y efectivamente, o sea, sin los imperios, los momentos de globalización entran en una anarquía general. Y por otro lado, Estados Unidos tiene eso que tenía Roma, ¿no? Combina el imperio con la república, pero es un imperio que promueve, que fomenta las libertades, el desarrollo de las sociedades, que fomenta a Occidente. En ese sentido, digamos, me refería a la palabra imperio rescatada de Claro, esta tradición marxista. Ahora, doctor Tudela, déjeme preguntarle, mire, si Estados Unidos no hubiera movilizado su fuerza militar, en el escenario actual, sería fácil imaginar una intervención directa o más directa, por llamarlo de alguna manera, de Irán. La presencia de Estados Unidos es lo que se convierte en una especie de contención, ¿no? De cualquier estrategia iraní en la zona. yo creo que sí, no solo se trata de Irán, se trata de Hezbollah en el Líbano, se trata probablemente de Siria. Definitivamente hay varios estados que son hostiles al Estado de Israel. Creo yo que en el caso concreto de Irán, Irán, justamente por su rol rector respecto a Hamas, a Hezbollah, etcétera, eh, prefiere librar conflictos por interpósita personas a través de estas organizaciones terroristas en lugar de involucrarse directamente como Estado en un conflicto armado, y eso por su propia preservación. Pero como bien dices, no cabe ninguna duda que la presencia de una fuerza de tareas importante norteamericana en las costas de Gaza y de Israel es un disuasivo potente para cualquier intervención externa, puesto que ya estando posicionados en ese escenario, tienen una capacidad de acción inmediata, ¿no? De acuerdo. Ahora, doctor Tudela, la visión que usted describe de pronto aparece como un escenario apocalíptico para Occidente, ¿no? Y yo quisiera, conversando con algunas personas, ¿no? Todo parece señalar que Estados Unidos sigue siendo el imperio en términos militares, ¿no? Es Roma, es el ejército romano. Y si uno comparara la fuerza militar de Estados Unidos, algunos dicen 12-1, 12-1 la suma de China, Rusia, Irán, otros dicen 10-1. Eso parece ser verdad, hasta en el número de portaaviones que tiene Estados Unidos frente a los demás países.
Pero lo que no parece ser cierto es que Estados Unidos siga teniendo la preponderancia económica, ¿no? De alguna manera, China se ha ido acercando en tamaño de PBI y Estados Unidos ha ido declinando en términos económicos. Y por otro lado, Estados Unidos está sumergido en una crisis interna que a veces parece latinoamericana entre demócratas y republicanos, ¿no? ¿Cómo ve usted a la luz de estos hechos las cosas en Occidente? En el caso de Europa, Europa está muy debilitada. Creo que la guerra de Ucrania ha sido un evento que ha tenido un costo muy alto para las sociedades europeas en términos del precio de la energía, del precio de los alimentos, de la inflación. En fin, hay una serie de factores que han complicado mucho la buena marcha de la Unión Europea, que han creado movimientos que tienen objeciones legítimas a cómo se han manejado los asuntos. La victoria de la derecha en Alemania en elecciones regionales el día de hoy pues es una muestra de eso. La victoria de Giorgia Meloni en Italia es una muestra de una gran insatisfacción sobre cómo se manejan los problemas europeos. Aclaro acá este punto porque es enormemente importante. Europa es un conjunto de sociedades nacionales que luchan por su existencia cultural, no solo económica. No, no tienen ya preponderancia militar. Ha significado un debilitamiento de muchas sociedades europeas que ahora, a raíz del ataque terrorista de Hamas gigantesco a Israel y las atrocidades cometidas, pues están tomando una serie de medidas para protegerse ellos también de ataques terroristas. Esto es muy complejo. Por el otro lado, los Estados Unidos son una potencia democrática, son una potencia que aún no es alcanzada en términos de flujos de capital. O sea, Beijing no es, o sea, Occidente ha trasladado sus industrias, pero no necesariamente su creatividad tecnológica ni su manejo financiero a la China, o sea que todavía el equilibrio no se produce y hay una preponderancia en los Estados Unidos, pero los Estados Unidos es por un lado el paladín de la democracia y de las libertades personales, pero por el otro lado también hay un lado oscuro, porque en los Estados Unidos se generan los extremismos que el mundo ve actuar hoy en día y que han conducido a terribles odios y enfrentamientos dentro de la misma sociedad norteamericana, decidida por factores raciales, de género, de ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Nace Frankfurt, no es de Frankfurt, como la gente cree, no es de Alemania, sino que es una escuela que se instaló en los Estados Unidos, si bien sus intelectuales eran de origen alemán, y esto en la primera mitad del siglo XX, hace mucho tiempo. Y entonces ellos se dieron cuenta que el modelo soviético ya no servía y que el proletariado americano tenía automóvil, las masas de la revolución industrial del siglo XIX. Y entonces esta izquierda de la escuela de Frankfurt, como lo dice Marcuse, uno de sus líderes, se dedican, dicen ya hay que olvidarse del concepto del proletariado, lo que tenemos es que hacer la revolución a través de las sensibilidades. Las sensibilidades son los excesos, la destrucción del ambiente, etc. Y entonces los Estados Unidos son la matriz de una ideología que también está devastando al mundo. O sea, Al algo mismo así, tiempo que son la matriz de enormes virtudes
republicanas, democráticas y económicas. Algo así como Occidente digamos, es traicionada por su propia tolerancia en el sentido de Dr. Jekyll and Mr. Hyde. sí, digamos, uno se da cuenta, mira el tablero mundial y China no tiene ese tipo de problemas. Bueno, porque es Rusia, una tiranía de partido claro, único. La Rusia no tiene, disidencia, sí, como se sí, vio en la plaza de Tiananmen, es aplastada con tanques. O sea, ahí pero digamos, no hay discusión. Rusia no tiene esos problemas, Irán tampoco, entonces, digamos, Porque son sociedades autoritarias y pero ahí va mi pregunta, doctor Tudela. O sea, el propio sistema republicano, el propio sistema occidental, ¿está condenado acaso a perecer? no. ¿O, Yo, o tenemos que dar, digamos, el gran combate más grande, dar todas estas valiosas contribuciones? el hecho de que los dos estemos conversando en este momento es la prueba que el combate lo estamos dando. El combate se está dando en todas las sociedades, en América Latina, en los Estados Unidos, en Europa. Surgen nuevas fuerzas que son conscientes de esta decisión, de esta esquizofrenia de carácter ideológico social que se ha generado en Occidente y que se requiere una revolución axiológica para centrar nuevamente a Occidente en el sentido de la realidad y no en el sentido de la subjetividad, que es lo que ahora está dominando. Y entonces se necesita una lógica basada en la realidad del mundo, se necesita una narrativa nueva y positiva que esté basada en el enfrentamiento de la realidad de la naturaleza humana, de la realidad de los equilibrios de poder en el mundo, en lugar de estar dominados por pasiones subjetivas que no corresponden ni siquiera a las realidades de la ciencia. Y entonces yo sí creo que en toda Europa, que en los Estados Unidos, en América Latina, se está dando esa reacción. Esa reacción se da en Chile, esa reacción evidentemente se está dando en la Argentina, esa reacción se ha dado en menor escala en el Perú, tiene que fortalecerse, tenemos que enriquecerla, tenemos que estamos patinando hacia la subjetividad y la inacción y que es necesario reaccionar. Se está dando en los Estados Unidos están de alguna manera divididos, está la figura controvertida de Trump. Sin embargo, no hay que ver a Trump como el líder de un movimiento, hay que ver a Trump como el síntoma de una reacción, como una fiebre saludable de un organismo que se está defendiendo, reaccionando ya. Ahora, no somos dueños del futuro, no podemos saber cómo esta reacción se va a dar. Pero volviendo al tema de Israel, volviendo al tema del monstruoso ataque criminal de Hamas contra 22 localidades en el sur de Israel, hay que comprender ahí también que Israel ha crecido, o sea, se ha desempeñado en los últimos 2000 años historia. El destino de Occidente también incluye de alguna manera el destino de Israel. Y eso es lo complejo de esta fórmula, porque hay grandes enemigos en el exterior de Occidente que evidentemente no comparten esta visión, ¿no? De acuerdo, doctor Tudela. Le agradezco infinitamente por esta reflexión, por este viaje que hemos hecho del Medio Oriente al mundo, que nos ha permitido también echarle una mirada a Occidente, a su crisis, y tendremos que seguir conversando más adelante. Y lo que sí queda claro
es que nadie que se pueda llamar demócrata, vanagloriarse y defender los derechos humanos, o los textos o las cartas de los derechos humanos, o ser defensor de los derechos humanos, vale para estas ONGs de izquierda. Nadie que se ubique en ese escenario puede dejar de condenar el brutal, uno de los brutales, uno de los más brutales ataques terroristas en la historia de la humanidad. Yo diría que el más brutal. Quizá por su crudeza, Por su crudeza y su magnitud. Tiene la magnitud de una guerra y, sin embargo, es un ataque criminal. De acuerdo, doctor Tudela, le agradezco infinitamente por estas declaraciones y seguramente tenemos que seguir conversando más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor Andrés. De igual manera, doctor. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montoreo. Regresamos en la siguiente edición.